Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, vamos a ver si explicamos la que está montando el Partido Socialista, porque evidentemente la está montando el Partido Socialista y Pedro Sánchez con el tema de Milei, que esto es surrealista. Pedro Sánchez se considera con derecho para llamar a todo el mundo corrupta, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso, y en sede parlamentaria, pese a que ya había pronunciamiento judicial diciendo que no había nada. Él considera que él tiene derecho a hacer eso, que puede llamar a Milei extrema derecha, que puede tener un ministro que le llama drogadicto, que puede no pedir perdón. Ahora, como alguien mencione, la causa que está ya abierta, hay ya unas diligencias lanzadas por los negocios de Begoña Gómez, como le llamen Begoña Gómez o su mujer, que es como lo dijo su esposa, es corrupta, entonces rompemos relaciones con Argentina, con una de las principales potencias económicas. Creo recordar que nosotros tenemos en estos momentos más de 15.000 millones de euros en inversiones en Argentina, y ha roto por la pataleta de Pedro Sánchez. Bueno, a ver, la sobreactuación que hemos vivido este fin de semana es tremenda, pero desgraciadamente yo creo que ya no nos sorprende, ¿no? A estas alturas, porque si de algo ha hecho su bandera Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa es precisamente de la sobreactuación, ¿no? Y en este caso, pues además le viene como anillo al dedo, porque no hay que olvidar que tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones europeas y al Partido Socialista siempre que tiene que movilizar a los suyos, pues le viene bien plantear esa disyuntiva de o Sánchez o la ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido se ha juntado todo y eso es lo que tenemos, esta sobreactuación. Ahora bien, antes de que empecemos a desgranar todo lo que ha sucedido, a mí hay una cosa que me parece que tenemos que revelarnos y que al menos yo es una premisa que no estoy dispuesta a aceptar, ¿no? Y es que lo que nos está intentando vender el Partido Socialista, lo que nos está intentando vender el gobierno y Pedro Sánchez en particular, es que su mujer, Begoña Gómez, es una institución del Estado, ¿no? Es una institución democrática. Me Esto, reconocerás, Sandra, que por el volumen de negocios que tiene, bueno, parece una institución y no benéfica, ¿eh? desde luego que en ese sentido sí, pero de verdad que creo que es muy importante que esto lo rechacemos de base porque es en el juego en el que nos quieren meter, ¿no? Y yo me niego en rotundo. En esa comparecencia que hizo el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y de la que también hay cosas que comentar, si quieres ahora comentamos, él lo que vino a decir es que no se podía tolerar esto porque era un ataque, y abro comillas, a las instituciones españolas, nuestra democracia y España. Pues no, Begoña Gómez ni es una institución española, ni es la representante de la democracia española, ni es España. Y esto de que es que están atentando contra la dignidad de nuestro país, no, es que Begoña Gómez no representa la dignidad de nuestro país. Si algo representa precisamente es la vergüenza de nuestro país. O sea que creo que esto es importante, que no caigamos en la trampa que nos quiere hacer el Partido Socialista y el Gobierno, porque de verdad que ya es lo que nos faltaba. Bueno, es que te digo una cosa, Sandra, que tienes toda la razón. Si algo en estos momentos está dinamitando la representatividad y la limpieza de las instituciones españolas, es utilizar las instituciones españolas para defender a tu mujer. Porque lo que está haciendo Pedro Sánchez es plantear una ruptura de relaciones diplomáticas. No sabemos si comerciales, no sabemos nada, porque con este gobierno no sabemos nada. Lo que sabemos es que en estos momentos tenemos un enfrentamiento con un país que es una potencia económica, de la que dependemos a efectos de riqueza, de presencia internacional, de pujanza en todo el área hispanoamericana, y lo está haciendo y está poniendo en peligro la representatividad de España porque han tocado a su mujer. Pero es que han tocado a su mujer, digo yo, que porque hay una causa abierta, ¿no? No se puede mencionar, es secreto. Bueno, claro, es que esa es otra, ¿no? O sea, podemos discutir si es apropiado o no que el presidente de un país hable en estos términos de la mujer de un presidente o de cualquier persona de otro país. Vale, podemos discutir eso. Pero aquí hay una cosa. Cuando a él le llaman drogadicto, ¿en qué se basan? Cuando le acusan de ingerir sustancias. Porque aquí hablan de corrupción. Y bueno, es verdad que la justicia tiene que hablar y todavía no se ha pronunciado, pero lo que sí hay es una investigación. O sea, la diferencia creo que es palpable, ¿no? Ahora, más allá de todo esto, de verdad que no se puede montar este paripé así como así, y lo que tú decías y creo que es muy importante, o sea, se nos viene a decir que es que esto es faltar el respeto a las instituciones. No, faltar el respeto a las instituciones es lo que está haciendo el Partido Socialista y el Gobierno, utilizándolas a su antojo para sacarle rédito electoral, porque a nadie se le puede olvidar ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Creo que esto, para entender lo que está pasando, es muy importante porque el contexto siempre lo es, pero en este caso más. Es decir, venimos de bueno, un contexto internacional con Argentina que parte de que a Milei este gobierno ni siquiera le felicitó
cuando llegó al poder, que es algo que se suele hacer, que siempre se hace con cualquier presidente de cualquier... Siempre que tienes relaciones comerciales importantes, que tienes una relación diplomática potente, siempre lo haces. Y no quiere decir que te guste más, que te guste menos, que estés de acuerdo en lo que hace o que, por el contrario, estés en las antípodas. Es un gesto de respeto institucional. Pedro Sánchez no felicitó a Milei. No solo no le felicitó, sino que ese mismo día su vicepresidenta, Yolanda Díaz, lo que hizo fue en las redes sociales decir que era un día triste para el bloque democrático, dando a entender que es que este señor pues era un dictador, ¿no? ¿O qué quería decir con eso? Más allá de este asunto, después llega la toma de posesión y tampoco acuden a la toma de posesión. Y todos los ministros, e incluso el propio Pedro Sánchez, se han dedicado todos estos meses a insultarle. Y después llega ya, bueno, el espectáculo dantesco que protagonizó el ministro Óscar Puente diciendo que consumía sustancias al presidente de una nación. O sea, ¿en qué mundo estamos? Y claro, a partir de ahí se produce todo lo que se ha producido. Pero quien provoca esta crisis es el Partido Socialista, que ahora pretende darle la vuelta a la tortilla porque además, como digo, también es importante hacia dónde vamos. Vamos hacia unas elecciones europeas en las que a priori no lo tiene bien, según los sondeos, pero más allá de que lo tenga bien o lo tenga mal, lo que es evidente es que la movilización de cara a este tipo de comicios no es la que les gustaría, y el Partido Socialista necesita una movilización, necesita esa tensión, ¿no?, de la que hablaba en su día José Luis Rodríguez Zapatero, y eso es lo que quiere encontrar con este asunto de Javier Milei, que está utilizando burdamente. Mira, es que, no, sí tienes toda la razón, pero es que además estaba yo aquí anotando los nombres sobre los cuales se ha puesto el calificativo por parte del Partido Socialista de corrupto o chorizo, porque ellos eran más así de la cosa cárnica. O sea, lo suyo era Camps chorizo, Pepe chorizo, Rita Barbera choriza, Esperanza Aguirre choriza, Ayuso choriza, José Manuel Soria chorizo, todos eran chorizos. O sea, aquello parecía una competición de embutidos. Eso, de todos los que he citado, Camps no está condenado, el PP no está condenado por responsabilidad suya penal, sino por civil a título lucrativo, eso no es corrupción. Rita Barbera no está condenada, Esperanza Aguirre tampoco, Ayuso tampoco, José Manuel Soria tampoco. O sea, la quiniela plena, ellos han utilizado el término corrupto para todo el que les daba la gana. Podían insultar Pedro Sánchez en primera persona al que le dé la gana. De hecho, le acaba de llamar en reiteradas ocasiones corrupta a Ayuso. No tiene ni una causa abierta, no hay nada investigándose, nada, y la ha llamado corrupta. Pero los demás no pueden utilizar el mismo discurso o los mismos calificativos hacia su mujer, que lo que tú decías. Sí tiene una causa abierta, ella no está imputada, pero sí hay una causa abierta para investigar los negocios de Begoña Gómez. Entonces, ¿que se ha excedido o no se ha excedido? Mira, yo no sé si se ha excedido. Lo que sé es que, desde luego, el que no puede invocar ese supuesto exceso es Pedro Sánchez, que lo ha utilizado permanentemente. Y fíjate que a mí, por lo que me ha contado gente que estuvo en la reunión con Javier Milei, empresarios, y ellos se dieron cuenta de una cosa, y dijeron: ya verás tú cómo la fotografía al que más le va a escocer va a ser a un tal Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez está mendigando fotografías con empresarios. ¿Por qué? Porque está destrozando la capacidad de España de captación de empresas, y lo sabe todo el mundo. Solamente en materia fiscal hemos retrocedido 9 puestos de golpe. Bien, esa fotografía lo que representa es que, por muchas tonterías que se digan de que si es extrema derecha o no es extrema derecha, los que tienen que decidir qué manteca se pone encima de la mesa estaban todos allí. Y cuando llama Pedro Sánchez teniendo el BOE en la mano, no están todos allí. Es decir, esa fotografía lo que hizo fue dejar claro que sí hay un respaldo empresarial a lo que está haciendo Javier Milei, porque está ya empezando a funcionar. Eso bueno, te iba a decir. Claro. Es que esa es la clave, que eso es lo que más les fastidia, que está empezando a funcionar. Y eso es lo que le fastidia a Pedro Sánchez. Es decir, volvemos al campo institucional que tú señalabas. No solamente es que sea una salida de pata de banco de Pedro Sánchez, que quiere considerar a su mujer institución para blindarla frente o contra la justicia, es que está rompiendo la tendencia natural de los empresarios españoles que quieren volver a Argentina. O sea, está destrozando las posibilidades de inversión de España con tal de proteger a su mujer. Y esto es algo que además lo están empezando ya a decir los diplomáticos, ¿no? Obviamente en off the record, pero lo están diciendo claramente. Es que además la forma de actuar, incluso si tú quieres llamar a consultas a un embajador, se hace de otra forma. Totalmente. Ha habido 1000 llamadas a consultas de embajadores. Esto es algo que suele ser habitual, entre comillas, quiero decir, pues siempre hay conflicto, nos guste más o nos guste menos, se llama a consultas a un embajador y como mucho lo que se emite es una nota de prensa. Aquí no es que se emita una nota de prensa, es que se organiza una convocatoria en Moncloa, ridícula, por cierto, porque 3 minutos y medio de discurso de Álvarez, pues para eso y sin preguntas, lo que haces es emitir un comunicado, una nota de prensa, como se ha hecho toda la vida de Dios. Pero además es que, fíjate, porque hasta la escenografía,
todo cómo se gestó el domingo esta comparecencia, viene a demostrar, ¿no?, pues que esto no es otra cosa que un teatro y un paripé. A las 5 de la tarde, creo recordar, es cuando se nos envía a los medios la nota de que, oigan, van a comparecer el ministro de Asuntos Exteriores, dándole una relevancia y una dimensión a, creo que fueron 3 segundos, ¿no? Yo creo que las palabras de Milei no creo que duraran más de 3 segundos en ese discurso, que por otro lado estaba siendo fantástico. Y montan la comparecencia y la retrasan, la van retrasando para generar más expectación. 1 hora estuvimos con la señal en directo de la comparecencia hasta que por fin Álvarez se dignó a salir, ¿no? Y luego para decir, como decía antes, pues que Begoña Gómez es poco más que una institución española y que entonces que hay que respetarla y que esto es un ataque a la dignidad de España. Que no, que es que yo me niego a aceptar esto, que Begoña no representa la dignidad de España, representa la vergüenza de nuestro país. Y si este señor, Javier Milei, tiene que decir o no decir que es una corrupta, pues podemos discutirlo, pero lo que no es discutible es el paripé que está montando el gobierno por esto y solamente con un interés electoral, incluso aunque con ello se lleve por delante los intereses de muchísimas empresas españolas en Argentina. Bueno, es que, pero fíjate, para defender las alianzas suyas con una persona, Puigdemont, golpista, prófugo de la justicia, que pacta y que pretende introducir algunas de las variables, al menos, del régimen de Putin en España para desestabilizar la democracia liberal, con tal de defender esa alianza, Pedro Sánchez, en primera persona del Parlamento Europeo, llamó nazi a uno de los principales representantes políticos alemanes. Estaba aquí mirando, Diana Morán, ¿vale?, de estos mismos días, ha cargado contra Meloni, la máxima responsable italiana, y ha dicho que este gobierno, el de España, el de Pedro Sánchez, ellos, todos ellos, que tiene que ser el dique de contención contra la normalización del fascismo en Europa. Ha llamado fascista a Meloni. O sea, es que nos estamos acostumbrando a unas cosas y este señor es el que dice que no se le puede llamar corrupta a su mujer pese a tener una causa abierta por los negocios de su mujer. Pero ellos pueden llamar nazis, fascistas, ultraderecha a todo el mundo. Pero hasta drogadicto, claro, nos estamos acostumbrando, ese es el problema, ¿no? Que cuando el que pronuncia todas esas cosas es alguien de izquierdas, entonces está muy bien, porque lo hace por justicia y porque tiene toda la razón del mundo. Y cuando el que lo hace es alguien de derechas, entonces es un fascista y es todo lo peor del mundo mundial. O sea, vale ya, no caigamos en esta trampa ni pidamos perdón por lo que no hay que pedir perdón. Y me refiero a que parece que al final el hecho de criticar a la mujer de Pedro Sánchez es como, bueno, es que somos eso, pues eso, la fachosfera, ¿no? No, es que no hay que pedir perdón por estas cosas y sobre todo porque los otros, como bien digo, no solo lo hacen sino que lo reivindican y se creen en su derecho a hacerlo. Entonces yo creo que vale ya de estos complejos porque es que no puede ser y además es que yo vuelvo a lo mismo, esto es claramente un interés electoral, estamos a las puertas de unas elecciones europeas y a Pedro Sánchez le viene estupendamente para movilizar a la gente volver otra vez o Sánchez o la ultraderecha o Sánchez o la ultraderecha y es verdad que con este tipo de cosas no va a conseguir que nadie que pensase votar al PP o que pensara votar a Vox vote al Partido Socialista. Pero lo que sí hace es movilizar a los suyos, a gente que a lo mejor en general se queda en casa, pero que además en estas elecciones pues muchísimo más, porque bueno, hay que asumir que las elecciones europeas no es algo que a mucha gente le interese. Entonces, ya de por sí, si algunos pensaban quedarse en casa, pues con las europeas más. Claro, con esto volvemos a agitar otra vez el fantasma del miedo y volvemos a lo mismo. Que no, que vale ya, que ya estamos cansados de otra vez de la misma historia. O sea, es que es una y otra vez y ya es muy cansino esto. Bueno, es que de hecho, fíjate, estaba notando, porque la estrategia suya es verdad, la estrategia de supervivencia de Sánchez consiste en el muro, este famoso que dijo, él se inviste como que fuera un muro, él es el supuesto factor protector frente a un supuesto peligro que él se inventa. ¿Cuál es el peligro? En estos momentos un supuesto avance brutal del fascismo, la ultraderecha, Hitler caminando, haciendo el paso de la oca por las calles españolas. Bueno, el que se lo quiera creer, que se lo crea. Es ridículo, es patético, pero bueno, él lo lanza y hay votantes que lo compran. Y este discurso ha tenido clarísimamente varias direcciones. Una de ellas, y todas destructivas de los intereses de España, ha sido permanentemente contra Ayuso. Según él, Ayuso, que es liberal, según él, Ayuso, que es liberal, es el fascismo. O sea, de verdad, ¿se puede ser más analfabeto político? Por lo menos político. Bien. Ayuso, ¿qué representa? El principal motor económico de España, el principal captador de empresas de España. Si tú bombardeas la seguridad jurídica y la estabilidad en Madrid, estás bombardeando a toda España porque es el principal captador de recursos, el principal recaudador, de hecho, pese a cobrar menos impuestos, es el principal ingresador de recursos para toda España. Le ataca y le da olímpicamente lo mismo. Lo hemos hecho con Israel. ¿Por qué ataca a Israel? Cuando es una potencia que nos garantiza, por ejemplo, el mejor servicio de información contra el yihadismo, porque así efectivamente genera determinados
determinado rescate de voto entre los suyos. Y lo hace con Milei exactamente por lo mismo. Es decir, permanentemente ataca posiciones que son interesantes para España con tal de sacar él un rédito electoral. Ataca a Milei porque sabe que es en estos momentos la bestia parda, la que más nervioso le pone a toda la izquierda chupiprogresista. Y lo saca a pasear para tener voto, aunque con eso destroce las opciones de inversión en toda Hispanoamérica de las empresas españolas. Es decir, este señor que dice que mencionar a su mujer es un ataque a una institución, él permanentemente bombardea instituciones con tal de blindar a una persona que lo que tiene que hacer es pasar por la justicia y se acabó. ¿Que sale inocente? Genial. ¿Que no sale inocente? Pues lo sentimos mucho, a la trena. Sí, sí, tal cual, es que es así, ¿no? A él le funciona mucho más el enfrentamiento, este señor que viene a hablar de la convivencia, de que no hay que crispar, tal, si es precisamente todo lo contrario, al que le funciona la crispación o el que Es a utiliza él. la crispación permanentemente es él, ¿no? Y luego hay otra cosa, tú mencionabas a Ayuso, si te das cuenta, lo que le irrita de Ayuso es lo mismo que le irrita de Milei, que sus recetas funcionan. Sí, Que sus recetas totalmente. funcionan. Es exactamente lo mismo, el mismo perfil. Entonces, bueno, pues ahí están, pero yo creo que al final la realidad acaba poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Y lo que estamos viendo en Argentina, pues es que está empezando a funcionar esas recetas de Javier Milei, le gusten o no le gusten. El principal problema que tiene Argentina es un problema económico y la economía de Javier Milei, bueno, pues está a años luz de la de los Kirchner y evidentemente funciona y eso es lo que le irrita. Igual que le irrita que Ayuso sea el motor de España, ¿no? Pero eso es así. Le Ahora, gusta o no le gusta. algún votante, me refiero, de los que tiene el Partido Socialista, debería empezar a evaluar qué es lo que está pasando con España, porque hemos tenido un enfrentamiento, luego pasamos a la sumisión absoluta, pero inicialmente tuvimos un enfrentamiento con Marruecos, del que nos guste más o nos guste menos, dependemos si tenemos que tener relaciones para el control de la inmigración. Pasamos de un enfrentamiento porque trajimos a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, totalmente controlado por Rusia, lo trajimos, nos enfrentamos y de ahí hemos pasado a lo contrario, a la sumisión absoluta. Bien, bueno, con Marruecos enfrentamiento, con Argelia lo tuvimos dependiendo de ellos con el gas, hasta el punto de que nos prohibieron exportarle gas a través de nuestro gasoducto a Marruecos. Lo estamos haciendo y nos estamos jugando los contratos baratos de gas natural. Lo hemos tenido con Israel, del que dependemos para toda la información antiyihadista, y además es la única democracia que hay en toda esa zona. Lo hemos tenido hace tiempo, y ahora no es que la relación sea excepcional, pero bueno, se ha medio normalizado, lo tuvimos en época de Zapatero con Estados Unidos, porque es que decidimos directamente sacar tropas, no levantarnos al paso de la bandera, etcétera. Es decir, siempre tenemos con países de los que dependemos para cuestiones occidentales. Nunca hemos tenido un enfrentamiento de esta magnitud con Venezuela, nunca lo hemos tenido con Cuba, nunca lo hemos tenido con la Argentina cuando estaban los Kirchner. Es curioso, es curioso. Hombre, a ver, yo siempre digo que el refranero español es muy sabio, ¿no? Y dime con quién andas y te diré quién eres, pues ya está. O sea, si es que no hace falta estrujarse la cabeza más en este asunto, ¿no? Pero evidentemente es algo que ya hemos subrayado en muchas ocasiones. La política internacional de Pedro Sánchez es nula, salvo para generarnos enfrentamientos con quien no debe. O sea, la política internacional tiene que ser una política previsible, tiene que ser una política diplomática. O sea, es que por eso se llama diplomacia, ¿no? Y sin embargo estamos haciendo todo lo contrario. Bueno, pues así nos irá, ¿no? Y yo creo que el día que Sánchez se vaya va a haber que reconstruir muchos puentes a todos los niveles y creo que no somos conscientes de esto. Vivimos en el enfrentamiento permanente, ¿no? Pero el problema del Partido Socialista es que siempre culpa al contrario. Desde que llegó Sánchez a la Moncloa vivimos en un enfrentamiento permanente a nivel interno y a nivel externo, pero no por culpa de los demás. Es que esto es algo enfermizo, no siempre la culpa es de los demás, no, no, a lo mejor es que la culpa es del mismo que está siempre en el centro, que es Pedro Sánchez. Y luego, hablando de política internacional, déjame que subraye una cosa que no hemos comentado, y es que la respuesta que dio el Partido Popular a todo esto a mí me pareció muy interesante, una cosa que dijo, ¿no? Montan el paripé y dicen, voy a llamar a los principales grupos parlamentarios para que me apoyen, para defender la dignidad de España, que es la dignidad de Begoña, ¿no? Y llama a todos y a mí me hizo mucha gracia porque sale Álvarez y dice, el Partido Popular todavía no me ha respondido, yo creo que estaban diciendo, corre, sal, venga, ahora que ya hemos llamado pero no nos han cogido, a ver si, mira, de verdad. Y decía el Partido Popular, o sea, no me han informado, no me ha llamado para informarme del Sáhara, no me ha llamado para informarme de Gibraltar, ni de Ucrania, ni de tema Israel y Palestina, y ahora me llama para defender a su mujer. ¿Qué clase de tomadura de pelo es esta? Sandra, pero si le llamó corrupta a su mujer. Es que la vicepresidenta del gobierno llamó corrupta en sede parlamentaria con una información falsa a la mujer de Feijóo y todavía Bueno, estamos sí, esperando claro. que pida perdón.
Bueno, y no lo va a hacer. Que esa es otra cosa, lo de pedir Por perdón. cierto, María Jesús Montero le llamaba corrupta mientras Pedro Sánchez sentado hacía con la mano el gesto de "y más que te vamos a Y sacar". más, sí, ¿Y sí. más que te vamos a sacar? ¿Qué vas a sacar tú? ¿La lengua o qué vas a sacar? Y más que vamos a sacar, que era falso, eso sí, y se lo pudieron desmontar al minuto 1. Y no se lo desmontó Núñez Feijóo, sino que se lo desmontó el dueño de la empresa a la que acusaba Sí, de estar en sí. medio de todo esto. Pero a mí me hace mucha gracia porque, hablando de lo de pedir perdón, no ha pedido perdón de lo de Feijóo. Y tampoco han pedido perdón, por mucho que ahora lo vendan en todas las televisiones, porque Óscar Puente llamará drogadicto a Milei. No ha No, pedido perdón. totalmente. Lo que dijeron fue, el Partido Socialista lo que dijo es, bueno, Óscar es así, que ya me dirás tú que tiene bemoles, ¿eh? Y luego lo que dijo Óscar Puente fue, hombre, si yo a saber que tiene esa repercusión, pues a lo mejor no lo digo. O sea, lo grave no es decirlo, lo grave no es acusar a alguien de algo sin pruebas, ni decir eso de un presidente de una nación. Lo grave es que me han pillado con el carrito del helado. Si Venga, llego hombre, a, ¿qué clase de tomadura de pelo es si esta? llego a saber que tiene esa repercusión, le llamo drogadicto en la intimidad. Eso es, eso es. Y luego otra cosa, ¿no? Que tampoco quiero que se me pase por alto antes de que nos despidamos, que es lo que refuerza la teoría de que esto es un paripé con un objetivo electoral, es la tournée mediática que hemos vivido en las últimas horas. Solo en la mañana del lunes, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, Álvarez en 6 medios de comunicación diferentes. 6 medios. Empezó en la cadena SER, como no, Onda Cero, Televisión Española, Antena 3, La Sexta, o sea, de verdad, que es que no se puede hacer de una forma más evidente, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hay que ser es un poco, bueno, pues objetivo, ver todo lo que está pasando y yo lo que decía antes, para analizar todo esto es muy importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí, pues vamos, como sigamos con Sánchez, ya te digo yo hacia dónde vamos, al desastre total. Bueno, Sandra, que un placer. Venga, la semana que viene más. Vale, un beso. Hasta Hasta luego. luego.